Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Estamos en el capítulo número 3 de este tema de señales, prodigios y milagros en la iglesia el día de hoy, ¿verdad? Y ya hemos visto algunos aspectos muy interesantes y creo que cada uno de ustedes han tenido el tiempo de reflexionar sobre ellos. Lo que sí he notado es porque yo siempre reviso las grabaciones que hacemos en YouTube, aunque puede ser que las hayan visto, pero que no estén siendo marcadas como que las están viendo, pero veo que no se han consultado y me preocupa porque son temas que yo creo que a cualquiera nos da muchas inquietudes. De hecho, nosotros con los ancianos estudiamos todo este material y cada sesión que tuvimos fueron sesiones muy participativas de todos los ancianos, de sus esposas, y porque son temas que no son normales. Sin embargo, entre la congregación veo como que no se están consultando esas grabaciones. Ojalá yo esté equivocado, pero sí sería bueno que se repitan, que se puedan ver varias veces y comprender o tratar de buscar algunas cuestiones, algunas preguntas, algo que no les parece a ustedes que sean normales, porque estamos viendo temas totalmente distintos, pero bueno, les dejo ahí la inquietud. Entonces, hoy nos tocaba ver el capítulo 11 y 12 del libro de los Hechos. Estamos viendo qué relación hay entre la transición y el libro de los Hechos, ya que hemos visto que el libro de los Hechos es un libro histórico y que sí relata algunos aspectos interesantes de lo que fue las señales en el tiempo, no solo de Jesucristo, sino que el tiempo de los apóstoles, pero luego hubo una transición de los judíos hacia los gentiles, y ahí se tuvo un cambio muy dramático, muy drástico, que es lo que las diferentes congregaciones no logran captar y que nosotros mismos en algún tiempo estuvimos equivocados pensando que eso de las lenguas, de las trabalenguas, era algo que sí era para la iglesia, pero hemos visto y hemos estudiado y ya estamos seguros de que eso no, ni son trabalenguas, sino que son idiomas y no son para la iglesia. Entonces hemos venido viendo así en forma resumida los diferentes capítulos del libro de los Hechos, y en el capítulo 11 y 12 dice que la transición sigue, y vamos a ver algo con respecto a los apóstoles judíos. Entonces dice el primer punto que la época de los apóstoles judíos termina. ¿En dónde? En el capítulo 12. Ahí termina la época de los apóstoles judíos. En el punto 2 dice que los romanos matan a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los 12, y no lo reemplazan. Fíjense que vimos que en el capítulo 1 se reemplazó a Judas Iscariote, que se ahorcó. A él lo reemplazan, pero ahora, estando ya en la época de Hechos 12, Herodes da muerte a Jacobo
y a él no lo reemplazan. Yo quisiera que ustedes me dijeran qué piensan, por qué los apóstoles no reemplazaron a Jacobo así como hicieron con Judas. Son temas que están en la Biblia y que nosotros a veces no los cuestionamos y lo leemos y los pasamos y no reparamos en esos aspectos. Entonces, yo quisiera que expusieran ustedes sus puntos de vista para ver qué piensan. ¿Por qué no reemplazaron a Jacobo? Porque los apóstoles eran elegidos por el Señor, fueron 12, aparte Sí. de... Y entonces solo se eligió a, ¿cómo se llama? A Matías. A Matías para cumplir con la ordenanza de que eran 12 los que iban a ir por el mundo llevando la palabra a los judíos. Mientras que Pablo fue aparte porque él era el apóstol para los gentiles. Correcto, me parece bien su respuesta. ¿Alguien más quiere agregar algo? Es importante, hermano, su participación porque eso a mí me hace ver de que están ustedes compenetrados del estudio que estamos llevando a cabo y no simplemente que estemos sentaditos ahí oyendo y quizás no estamos captando y no estamos poniendo a funcionar nuestra mente para ir cuestionando esas cosas, porque de eso depende esta parte de las señales, milagros y prodigios. ¿Por qué a Jacobo no lo reemplazaron y sí reemplazaron a Judas? Ya, hermana, también te dice que porque eran 12 y obviamente pues eran los que el Señor había escogido. Pero si ustedes ven el punto 1, dice, la época de los apóstoles judíos estaba terminando. Ya no había necesidad de reponer a Jacobo porque estaba llegando a su final el ministerio de los apóstoles judíos. Entonces ahí se quedaron ya y no va a haber nada más, ningún reemplazo, sino que se van a quedar los 11 que están vivos en ese momento. Entonces antes dice, reemplazaron a Judas, Hechos 1, 15, 26, para tener 12 apóstoles judíos sobre la tierra. ¿Para qué debían de haber 12 apóstoles judíos en la tierra? Recordemos que se estaba ¿cómo se llama? En discusión si el Señor iba a establecer su reino y si él iba a venir inmediatamente. Y hemos visto que si el pueblo de Israel, tanto los fariseos, saduceos, el Sanedrín y toda esa gente, si hubieran arrepentido y hubieran reconocido que Jesús era el Mesías y le hubieran pedido perdón a Dios por haber matado al Mesías, entonces el Mesías hubiera venido inmediatamente. O sea, cuando ellos le preguntaron en el capítulo 1, ¿y restaurarás el reino a Israel? Ellos sabían, de acuerdo, se recuerdan que vimos que de acuerdo con la profecía de Daniel, estaba establecido que luego de las 69 semanas se le quitaría la vida al Mesías. Y entonces los apóstoles están conscientes de que están terminando la semana 69 porque se le ha quitado la vida al Mesías. Entonces en la semana 70 decía que se iba a establecer el reino de Cristo. Entonces ellos asumían que la semana 70 se iba a cumplir, como ya llevaban desde la época de que se había dado la instrucción y la profecía de Daniel, llevaban 483 años de que habían ocurrido ya esas 69 semanas, y entonces ahora ellos sí esperaban que se iniciara la semana 70. Y entonces si el pueblo de Israel hubiera respondido positivamente a recibir, a reconocer a Jesús como Mesías, entonces se hubiera establecido el reino en esos días y el Señor hubiera venido. En su segunda venida hubiera venido inmediatamente. Y para eso era necesario que hubieran 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles sí lo sabían, y pues en ese momento se le estaba quitando la vida a Jacobo. Entonces hacía más apremiante o más interesante la venida del Mesías. Pero como no reconocieron a Jesús como el Mesías, sino que Israel rechazó por segunda vez el reino, matando a Esteban en Hechos 7, por lo tanto Dios aplazó dicho reino hasta después de la dispensación de la iglesia. O sea, llevamos 2000 años y el Señor aplazó la venida de su reino por ese hecho de que los israelitas
no reconocieron a Jesús como el Mesías y porque lo habían rechazado en forma definitiva cuando mataron a Esteban. Eso está en Hechos 7. Esto ya medio lo habíamos visto, estamos repitiendo porque me interesa que se les vaya quedando, que las preguntas que hicimos al principio tenían que ver con esto que les acabo de explicar. O sea, que retengan la información, hermanos, apúntenlo, no se les olvide, porque si no estamos solo oyendo y se nos está olvidando lo que estamos estudiando. La época de los 12 apóstoles se acaba en Hechos capítulo número 12. Y entonces cuando se termina la época de los 12, empieza la época de Pablo, el apóstol de la iglesia, y va a empezar en el capítulo siguiente, en el 13, porque aquí ya estamos en el 12. En el 13 va a aparecer Pablo ya con su ministerio como apóstol para la iglesia, porque entonces ya va a surgir la iglesia y entonces entramos en una nueva dispensación. Por eso estamos hablando que hay el libro de los Hechos, la relación que hay en el libro de los Hechos y la dispensación que se está dando en ese momento. Siguiendo con el capítulo número 13, de los capítulos 13 al 28. Recordemos que el libro de los Hechos solo tiene 28 capítulos. Entonces aquí en una forma resumida, sí, hermana Isabelita. Alejandro, hermano Alejandro, perdón. ¿Puedo interrumpir? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Hermano pastor, si hubiesen el pueblo de Israel hubiera aceptado a nuestro Señor y se da la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hubiera pasado con la iglesia? ¿Qué hubiera pasado con los gentiles? ¿Qué hubiera pasado con el ministerio de Pablo? No se hubiera dado la iglesia. O sea, nosotros, los que estamos ahorita conectados, quizás nunca hubiéramos llegado a nacer, porque se hubiera cambiado todo el curso de la historia a nivel mundial. Algo así como cuando sucedió el diluvio, ¿verdad? Que empezó una nueva generación y entonces todos los seres vivientes antes del diluvio murieron todos y solo quedó Noé y su familia. Algo similar quizás hubiera pasado. Recordemos que la iglesia se está hablando mucho de ella a través de Pablo, que lo menciona en las diferentes cartas que él manda, y también Juan con el Apocalipsis. Entonces, eso quizás no se hubiera dado porque ya no iba a ser necesario y probablemente se hubiera dado el asunto de los cielos nuevos y tierra nueva y quizás el juicio de las gentes de ese tiempo que hubieran sido gentiles y que no hubieran oído, no hubieran aceptado, no oído, sino que no hubieran aceptado a Jesús porque él hubiera estado reinando desde ese entonces, ¿verdad? Lo que dice en el final de la gran tribulación de que el Señor viene y establece su reino, si hubiera anticipado 2000 años y hubiera sucedido quizás lo que nosotros hemos visto que va a suceder en el milenio, que los que estuvieran vivos, que hubieran sido dignos de pasar a ese periodo, hubieran sido trasladados y el Señor hubiera juzgado al resto del mundo porque no hubieran rechazado a Jesús, porque en este caso solo estábamos hablando que la oportunidad era para los judíos, para los israelitas, ¿verdad? Entonces quizás eso hubiera pasado, hermano Alejandro, ¿verdad? Si hubiera corrido todo ese tiempo, esos 2000 años no hubieran pasado como lo estamos viviendo el día de hoy. Hermano pastor, entonces lo que sucedió estaba dentro del plan de Dios. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Que ellos hayan endurecido nuevamente su corazón y no hayan aceptado sí. al Mesías, ¿verdad? O sea, sí, para que se cumpliera o se siga cumpliendo el plan que Dios ya tenía destinado, sí, ¿verdad? Y recordemos que Dios es soberano, ¿eh? Amén. Así como mandó él a Jonás a predicarle a Nínive una destrucción en 40 días, luego que los ninivitas se arrepintieron y dieron señales de arrepentimiento, el Señor suspendió el juicio y no los mató, ¿verdad? Entonces, eso quizás hubiera sucedido también en ese periodo. Si el Señor hubiera venido y establece su reino, si hubiera predicado y él hubiera estado posicionado en Israel, en su trono, y se hubiera pedido que las naciones fueran a adorar y quien no, pues quizás ahí los iban a matar, ¿verdad?
de acuerdo con la soberanía de Dios. Pudo haberse dado. Gracias, hermano pastor. Tengo entendido de que había una promesa desde Abraham para los gentiles, ¿verdad? ¿Estoy bien? Correcto, correcto. Entonces eso se hubiera dado cabalmente, como decía, al tomar el Señor posición o posesión de su reino, de su trono, se le hubiera dado oportunidad a los gentiles. Y los que sí hubieran creído en él, hubieran sido los salvos, y los que no, ahí el Señor los hubiera juzgado, ¿verdad? Se hubiera dado ese punto, ¿verdad? Pienso o sea que sí se les hubiera dado un lugar a los gentiles de todas maneras, ¿verdad? Así es, sí, porque tenía que cumplirse la promesa que Dios había dado a Abraham, ¿verdad? Que de hecho se había venido dando, recordemos que entre los judíos habían algunos gentiles que los habían judaizado y eran judaizantes de ese tiempo, pero que eran gentiles. Por ejemplo, el caso del etíope eunuco, él no era judío, ¿verdad? Él era un gentil que lo habían judaizado y él por eso había ido a Israel para adorar a Dios, pero era un gentil. Así como el caso también de Cornelio. De Cornelio, ¿verdad? Y otros que se aparecen ahí. Esos eran tipos de los gentiles que hubieran sido salvos, ¿verdad? Es un poco especular sobre eso porque realmente como no se dio, solamente uno puede conjeturar qué hubiera pasado, ¿ah? Pero sí, estos 2000 años no se hubieran dado, y entonces incluso Israel no hubiera sufrido la persecución que sufrió, y no se hubiera dado, digamos, el caso de Tito Vespasiano cuando llegó a Jerusalén y destruyó el templo y entonces espació a los judíos por casi 2000 años. Eso no se hubiera dado si los judíos hubieran aceptado a Jesús como el Mesías y se hubieran arrepentido y hubieran pedido perdón. Todo eso se hubiera evitado, ¿verdad? Hitler no hubiera matado a tantos judíos, ¿verdad? Eso se hubiera eliminado, ¿verdad? Si se hubiera dado eso. O sea, había muchas cosas que hubieran beneficiado al pueblo de Israel. Pero como no se dio, entonces siguió la historia y entonces aparecieron nuevas profecías, nuevas revelaciones, porque la iglesia le es revelada a Pablo, pero hasta que aparece Pablo, ¿eh? Antes no se sabía nada de la iglesia. O sea, a Pedro y a todos los apóstoles judíos, a nadie de ellos se les reveló el aparecimiento de la iglesia, ¿eh? Sino que fue hasta Pablo. Entonces eso quizás no se hubiera dado, ¿verdad? Gracias, hermano pastor. Ok, bueno, entonces estamos ya, capítulos 13 al 28. Aquí terminamos ya el libro de los Hechos, pero hay algunos aspectos interesantes que tenemos que comentarles. Entonces aquí la transición termina. O sea, la transición dispensacional termina acá entre los capítulos 13 al 28. Y en segundo punto, el apóstol Pablo establece la iglesia entre los gentiles. Aquí es donde ya aparece esa parte de la iglesia. Cuando Dios envía a Pablo a sus viajes misioneros, lo envía a través de la iglesia de Antioquía, nuestra iglesia modelo. Recordemos que habían dos tipos de iglesia en ese momento. Uno era la iglesia madre, que era la iglesia de Jerusalén. Y otra era la iglesia de Antioquía, que estaba surgiendo. ¿Por qué Pablo no llevó a cabo su ministerio tomando como punto de partida la iglesia de Jerusalén? Vamos a ver, ¿quién quiere opinar? Hermano, porque en esta iglesia predominaba pero muy fuerte la ley todavía. Estaba muy enraizado tal vez esas costumbres antiguas. Entonces a Pablo esa transición le hubiera sido súper difícil y obviamente pues en Antioquía me imagino con sus ayudantes o seguidores que él ya tenía para esta presentación ahí sí que de la nueva del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí es donde realmente nace la iglesia. Entonces, a él la diferencia era que difícil en Jerusalén, pero a través de Antioquía se le hizo más fácil abrir el camino para que entendieran cuál era realmente el nuevo mensaje de nuestro Señor, ¿verdad? Pienso yo. Correcto. Muy bien su respuesta. Gracias, hermano Alejandro. Así es. Debemos aprender todo lo que podemos de esta iglesia, o sea, de la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque es una congregación misionera que evangeliza y enseña la palabra de Dios. O sea,
Esto no lo estaba haciendo la iglesia de Jerusalén, pero sí la iglesia de Antioquía. Una de sus funciones principales era evangelizar y enseñar la palabra de Dios. O sea, no está diciendo aquí que estuvieran con el objetivo de buscar el establecimiento del reino de Dios, cosa que sí venía haciendo Pedro y los 11 apóstoles restantes. Ellos estaban predicando el reino, establecer el reino del Señor aquí en esta tierra, y la segunda venida estaban proclamando la que para ellos se iba a hacer inmediatamente. Pero la iglesia de Antioquía entiende el plan de Dios y ellos se dedican a evangelizar y enseñar la palabra de Dios. No dice que ahí en la iglesia de Antioquía hubieran habido señales, milagros y prodigios. No lo dice. O sea, mucho menos el hablar en otras lenguas. No lo dice que en Antioquía se haya dado eso. Sin embargo, en la iglesia de Jerusalén sí. Ahí sí se tenía todas esas prácticas. Dice, para ser discípulos de los nuevos convertidos. Eso lo vemos en Hechos 11 del 19 al 26. Entonces, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aquí profetas debemos de entender predicadores y maestros, no tanto profetas, porque en ese momento también ya no hay profetas, sino que profetas aquí es una palabra sinónima de predicadores y maestros, entre los cuales estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, o sea, Saulo de Tarso. Y dice que estos ministrando, estando en la iglesia de Antioquía, ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuál era la obra? La predicación del evangelio a todos los gentiles en todas partes del mundo. Entonces dice que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Entonces empiezan a recorrer regiones gentiles para llevar el mensaje del evangelio. En el misionero de Pablo vemos al apóstol estableciendo nuevas iglesias. Entonces empieza a dar un crecimiento de la iglesia por el ministerio de Pablo. Eso está en Hechos del 13 al 14. Luego, después de una reunión en Jerusalén con los líderes de la iglesia allá para decidir el asunto de la transición de los judíos a los gentiles. Recordemos que se dio un problema muy serio y que se relata en el capítulo 10 con la conversión de Cornelio y Pedro llegando a la casa de Cornelio diciendo que era abominable para un judío entrar en la casa de un gentil, y él les expone todo el tema de la iglesia de Jerusalén y básicamente de las tradiciones y la ley mosaica que ellos observaban hasta ese momento. Y no es hasta que el Señor le muestra a Pedro una visión, que ustedes están de un lienzo que tiene animales, reptiles, un montón de clases de animales, que el Señor le muestra, porque el Señor dice a Pedro que se levante, que mate y que coma. Y Pedro dice, yo nunca he comido cosa inmunda. Luego el Señor le aclara que no son animales, sino que esos animales son figura de los gentiles. Porque después lo va a aclarar en el capítulo 11, que se está refiriendo a los gentiles. Entonces aquí se está dando esa transición de los judíos a los gentiles a través del apóstol Pablo. Y se da entonces en Hechos capítulo 15, la primera reunión que se da a nivel general de tanto de la iglesia de Jerusalén como de Pablo y los que le acompañaban a Pablo. O sea, aquí se da el primer concilio para llegar a un acuerdo que qué van a hacer si ellos tienen que seguir predicando y haciendo las señales, en el caso de Pablo, a los gentiles, o que si no. Y finalmente Jacobo, Pedro y los demás apóstoles que eran columnas de la iglesia de Jerusalén están de acuerdo, y entonces inmediatamente el Espíritu también se hace manifestar y le hacen ver en ese concilio a todos los que están reunidos que a los gentiles no se les impongan las cargas que ellos traían, sino que solo se les mande que se abstengan de sangre, de los sacrificados a los ídolos, etcétera, etcétera, y que no se les impongan otras cargas. Y entonces ya con ese convenio que se hace ahí en ese concilio en Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén y Pablo y los gentiles, sale Pablo para su segundo viaje misionero.
En este viaje el apóstol trabaja principalmente en el área de edificación, o sea, crecimiento, en el sentido de un crecimiento espiritual, un crecimiento de la palabra de Dios, crecimiento de las iglesias que fueron establecidas durante el primer viaje, que se relatan en Hechos 16 y 17. En su tercer viaje misionero, Pablo procura desarrollar liderazgo. Entonces, Pablo quiere confirmar a todos los discípulos. Trabaja con los fieles en las iglesias para desarrollar líderes. Ya estamos hablando de iglesias gentiles que podrán seguir ministrando en su ausencia. Esto está en Hechos 19 y 20. Los últimos capítulos de Hechos se tratan de la encarcelación de Pablo y su llegada a la ciudad de Roma. Eso lo vemos en los capítulos del 21 al 28. Nos relatan esa parte de la vida del ministerio de Pablo cuando él es llevado a Roma y lo encarcelan. Entonces, siguiendo, dice que la historia de los hechos de los apóstoles termina en el capítulo 28. Ahí se terminó toda la historia de los apóstoles. Por eso es que ya no hay más apóstoles. Ahí terminaron los apóstoles. Los que hoy tenemos no son apóstoles de este tipo. En este capítulo la transición se acaba. Y en los últimos versículos ya estamos dentro de la época de la iglesia, listos para recibir la doctrina fundamental para la iglesia en el libro de Romanos. Si queremos saber cuál es la doctrina para la iglesia, la tenemos que encontrar en el libro Romanos hasta Filemón. Los demás libros no tienen nada que ver con doctrina para la iglesia. Entonces, Hechos no es un libro doctrinal para la iglesia. Y antes de Hechos, tampoco lo anterior no tiene nada que ver con la iglesia. Entonces, la iglesia debiera fundamentar sus doctrinas en base a lo que Pablo escribió, de Romanos hasta Filemón. Y eso apúntelo bien ahí, porque cuando usted quiera ver qué es lo que la iglesia el día de hoy tiene que hacer, la doctrina está en esos libros, de Romanos a Filemón. Si se va a Hechos, se va a equivocar y va a sacar conclusiones equivocadas, porque el libro de Hechos no es un libro doctrinal, el libro de Hechos es un libro histórico y que está relatando la transición del judaísmo a los gentiles. Entonces, siguiendo, dice que al llegar a Roma, en Hechos 28, Pablo alcanza al último grupo grande de judíos dispersos con el mensaje de Dios. Y cuando ellos rechazan el mensaje, el Señor cierra el libro, dejando a Israel al lado por unos 2000 años. O sea, Pablo todavía, después del rechazo que hicieron con Esteban en el capítulo 7, Pablo todavía en Hechos 28 encuentra un grupo grande de judíos dispersos en Roma y los evangeliza, les presenta el mensaje, pero ellos rechazan el mensaje. Y entonces ese es digamos, como la confirmación o la ratificación de que Dios va a dejar a Israel por un lado para volcarse totalmente a los gentiles. O sea que eso nos favoreció a nosotros y es por eso que tenemos este privilegio de ser hoy el pueblo de Dios. Entonces Pablo dice a los judíos cuando no quieren recibir el mensaje de Dios a través de él, ¿qué les dice? Les dice, bien habló el Espíritu Santo, miren lo que les dice Pablo, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, y les va a citar Isaías 6, versículo 9, a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis. Y ellos oyeron el mensaje de Cristo y los apóstoles. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis, ¿qué es lo que iban a ver? Las señales de Cristo y los apóstoles. Pero para los judíos. Y ahí está claro en Isaías 6, 9. Usted lo puede anotar, ahí es un versículo interesante. A nuestros padres dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta, a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Este sanar aquí es sinónimo de salvación. Eso está en Hechos 20 al 27. Entonces Pablo aquí hace uso de este recurso de la profecía de Isaías 6, 9 y les hace ver
a los judíos, ese grupo grande que él encontró dispersos en Roma, de que se estaba cumpliendo Isaías 6:9 con ellos, y ahí se estaba terminando la oportunidad para los judíos para que dieran paso a la iglesia. Entonces, cuando él dice sabed y se está dirigiendo a los judíos, sabed pues que a los gentiles, o sea, a nosotros, es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. No dice que vamos a ver, solo dice que vamos a oír. ¿A oír qué? El mensaje del evangelio. Entonces no vamos a ver señales, porque no eran para nosotros las señales. Eso está en Hechos 28:28. Las señales eran solo para los judíos. Los judíos oyeron y vieron. ¿Por qué? Porque Dios les mandó señales para ver, que confirmaron el mensaje que oyeron. Los gentiles, o sea, nosotros en la iglesia, solo oiremos, pero no vamos a ver señales, porque no está establecido así en la palabra que la iglesia iba a ver señales. No veremos nada porque las señales no son para nosotros, fueron para Israel, pero al llegar aquí, en Hechos 28:28, las señales se acaban. Óigame bien, las señales se acaban en Hechos 28:28. O sea, lo que están practicando muchas congregaciones, muchas iglesias el día de hoy, de las lenguas y de echar fuera demonios y que sanidades, que hay un fulano ahí que es el que hace todo eso. Eso se acabó en Hechos 28:28, se acabaron las señales. Esto no quiere decir que Dios no sane, que Dios no liberte a un endemoniado. Eso lo puede hacer Dios el día de hoy sin necesidad de ningún pastor ni ningún ministro que diga que él tiene el don de sanidad o el don de echar fuera demonios. Dios lo puede hacer el día de hoy, pero ya no se va a hacer como se fue en la época de los apóstoles, ¿no? O sea, la iglesia, nosotros tenemos que entender que estas señales no son para nosotros, no fueron para nosotros, sino que fueron para Israel. Ahora se predica el reino de Dios, no el reino de los cielos, el reino de Dios. Y dijimos que el reino de Dios es el reino espiritual para la iglesia, no el reino de los cielos para los judíos, sino que el reino de Dios para nosotros, la iglesia, que es un reino espiritual. No el reino de los cielos, o sea, el reino físico de Israel, que era lo que ellos estaban pidiéndole al Señor, si iba a establecer su reino en ese momento. Están hablando del reino físico, porque ellos todavía no entendían que había un reino espiritual, que se estaba a punto de descubrirse, de darse a conocer para los gentiles. Entonces la transición termina aquí, en Hechos 28:28. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando no el reino de los cielos, sino que el reino de Dios. Mire, a estas palabritas hay que ponerles atención porque parecieran que fueran sinónimas, reino de Dios y reino de los cielos, pero son diferentes. El reino de Dios es para la iglesia, un reino espiritual. Para los judíos es el reino físico, el reino literal. Dice, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso lo vemos en Hechos 28:30 al 31. Muchos quieren usar el libro de Hechos para enseñar doctrina para la iglesia hoy día. Y muy a menudo se equivocan porque Hechos, el libro de los Hechos, es principalmente un libro de historia y no uno de doctrina. ¿Me oyeron bien? El libro de los Hechos es un libro histórico, no es un libro de doctrina. No saquemos ninguna doctrina del libro de los Hechos porque ahí no hay doctrina, menos para la iglesia. Hemos de aprender nuestra doctrina de los libros de doctrina cristiana, de Romanos a Filemón. Apúntelo. La doctrina para la iglesia es de Romanos a Filemón. No se vaya a otro libro a buscar doctrinas que no son para la iglesia, porque probablemente se va a encontrar algunos pasajes que tienen que ver con el periodo de la gran tribulación o con el periodo del milenio. Eso no es para la iglesia. Para la iglesia solo es de Romanos a Filemón. Hechos sirve para ilustrar y para aclarar. Entonces, siguiendo, dice el texto. Y aquí casi vamos a ir terminando el capítulo 3. Unas implicaciones de la transición. O sea, con la transición vienen aparejadas
unas transiciones que debemos de mencionarlas. Por ejemplo, hay una muy importante de las transiciones y esa tiene que ver con el Espíritu Santo. Esto es importantísimo también. ¿Qué vamos a decir del Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo y cuál es la evidencia inicial de haberlo recibido? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la evidencia inicial de haber recibido al Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia, la prueba de que hemos recibido al Espíritu Santo? ¿O no hay evidencia inicial de la recepción del Espíritu Santo? Todo este tipo de preguntas nosotros nos las tenemos que hacer para entender y comprender más a fondo. Los frutos del Espíritu, hermano. Perdón, hermano Orlando. Frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu. Perfecto. Bueno, es que estamos hablando de un término que es recepción del Espíritu Santo, no llenura del Espíritu Santo. Llenura y recepción del Espíritu son dos cosas muy diferentes. Sí tienen alguna relación, pero no es exactamente eso. ¿En qué momento recibimos al Espíritu Santo? Cuando nacemos de nuevo al aceptar al Señor como nuestro Salvador. Correcto. Cuando recibimos a Jesucristo, inmediatamente recibimos al Espíritu Santo. ¿Y qué señal tenemos? ¿La podemos ver? Sí, ¿o no se puede nacer ver? De nuevo. Nacer de nuevo. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Porque cambiamos nuestras actividades, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, y ya no somos el viejo hombre que éramos, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que analizar. Si hemos nacido de nuevo, tiene que verse 2 Corintios 5:17, eso que acabo de decir. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si seguimos haciendo las cosas viejas, ¿qué nos dice eso? Que quizás no hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Que quizás no hemos nacido de nuevo. O podría ser que, como hemos explicado, que uno naciendo empieza como un niño y uno comete muchos errores, como lo cometen los niños, y hace uno berrinche y hace un montón de cosas, pero ha nacido de nuevo. Pero la tendencia es que uno va despegándose de las tradiciones y costumbres de este mundo y uno empieza a tener una nueva forma de vivir, que ahí es donde entra lo que dijo el hermano Orlando. Los frutos del Espíritu empiezan a emerger, ¿verdad? Para que uno vaya comprobando de que ya nació de nuevo. Pero vamos a ver aquí algo más interesante, siempre con el aspecto del fruto. Entonces, evidencia inicial de haberla recibido. Entonces, miremos. Muchos usan el libro de los Hechos para enseñar varias maneras de recibir el Espíritu Santo. Varias maneras de recibir el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y la única forma de recibir el Espíritu Santo es recibiendo verdaderamente a Jesucristo. Cuando yo recibo a Jesucristo, previamente tengo que pasar por el proceso de arrepentimiento y de pedirle perdón a Dios por mis pecados. Cuando yo sinceramente me he confesado con Dios y me he arrepentido, pero un verdadero arrepentimiento, entonces se da el engendramiento. Entonces somos regenerados y nacemos al reino de Dios, al reino espiritual de Dios. Pero si no se da ningún cambio y están pasando los meses o los años y yo sigo teniendo mi misma forma de vida, lo más seguro es que no he nacido de nuevo. Ojo, cuidado porque eso es peligroso. Entonces, algunos han tomado el libro de los Hechos para enseñar varias maneras de recibir el Espíritu Santo, como a través del bautismo. Algunos dicen que cuando se bautizan en agua, ahí están recibiendo el Espíritu Santo. Si el bautismo de agua tiene que hacerse posterior a haber recibido a Jesucristo, entonces eso no es una señal. Eso no es así. A menos de que una persona, estando entre la pila bautismal, ahí reciba al Señor y se arrepienta y le pida perdón a Dios y a la vez se está bautizando en agua,
es posible que sí tenga ahí el nacimiento de la recepción del Espíritu Santo, pero solo si se da una situación de estas. Entonces dice a través del bautismo por medio de una segunda bendición después de la salvación. No puede ser después de la salvación, tiene que ser en el momento de ser salvos, en el momento de que recibimos al Señor. O sea, no es como nos enseñaron a nosotros antes, que había que ir a la iglesia y que un grupo se juntaba, llegaban los diáconos y oraban por uno, le ponían las manos encima y empezaban a decir que reciba, reciba, reciba y repita conmigo. Empezaban con el trabalenguas y cuando alguien lograba decirle el trabalenguas decía, ya recibió el Espíritu Santo. Mentira. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice claramente que desde el momento que recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Esas son las cosas que hay que ir rechazando, irlas soltando, porque a veces en la iglesia todavía se siguen creyendo esas costumbres o esas tradiciones. También sacan de este libro, o sea, el libro de los Hechos, lo que se llama la evidencia inicial. Y ellos decían que cuando usted hablaba a las jerigonzas, esa era la evidencia inicial de haber recibido el Espíritu Santo. No hay nada tan falso como esto. Eso no es así, no es evidencia inicial cuando se hablaban esas lenguas. Es nuevamente hasta el momento en que recibimos acción. Dice evidencia inicial de haberlo recibido. Y ahí están las lenguas, las famosas lenguas que en nuestros medios son jerigonzas, no son idiomas. Es otro error garrafal, eso de las lenguas. El problema con esto es que no se puede usar el libro de Hechos para enseñar acerca de la obra inicial del Espíritu Santo. No se puede tomar el libro de los Hechos. Ahí caemos en ese tipo ¿cómo se llama? De doctrinas que no son doctrinas realmente, o de enseñanzas que son equivocadas. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque dice el problema con esto es que no se puede usar el libro de los Hechos para enseñar acerca de la obra inicial del Espíritu Santo. ¿Por qué no se puede usar el libro? Porque es un libro de transición y por lo tanto la obra inicial del Espíritu es diferente dependiendo de dónde estamos en el desarrollo del cambio tomando lugar. Consideremos lo que se ve en los siguientes pasajes acerca de la obra del Espíritu Santo y pensemos en dónde estamos en la transición en cada pasaje. Recordemos que hasta el capítulo 7 de Hechos, todo se trata únicamente de Israel. Y después viene la transición a los gentiles y la iglesia. En Hechos 2, 1 al 4, los discípulos no hicieron nada para recibir el Espíritu. Ellos estaban en el aposento alto y de repente el Espíritu se derramó para ellos en ese momento y empezaron a hablar otros idiomas. Pero esa no es la doctrina para la iglesia, porque ya dijimos que el libro de los Hechos no tiene doctrina para la iglesia. La doctrina está de Romanos hasta Filemón. Y cuando lo recibieron, hablaron en lenguas, o sea, idiomas conocidos, Hechos 2:11. Pero hay otro pasaje en este mismo capítulo que es diferente con respecto a la obra inicial del Espíritu. Y vea este cambio. Lo tenemos que distinguir y verlo con lupa. Cuando hubieron orado los apóstoles, luego que empieza la persecución a los apóstoles, dice, se reunieron y oraron. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí ya estamos hablando de llenura del Espíritu Santo. No estamos hablando de que recibieron el Espíritu Santo. Ellos, los apóstoles, lo habían recibido en el capítulo 2. Aquí estamos en el capítulo 4. Aquí lo que se está dando es llenura del Espíritu Santo. Y dice, y hablaban no lenguas, hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, lo que estaban ahí los apóstoles judíos, cuando están ahí orando, congregados, el lugar donde estaban tembló y entonces hubo una llenura del Espíritu Santo y la manifestación fue que empezaron a hablar. Ellos hablaban hebreo, entre ellos mismos. Hablaron en hebreo. ¿Qué hablaron? La palabra de Dios, Hechos 4:31. Entonces la llenura del Espíritu Santo lo que provoca o la señal o la evidencia es que se habla con denuedo la palabra de Dios. Esa es la evidencia. Una, porque hay dos evidencias, las vamos a ver. Una de las evidencias de la llenura, no de recibir el Espíritu. La llenura es
que al estar lleno se habla con denuedo la palabra de Dios. Dice, mientras aún hablaba, vamos a ver Hechos 10, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cornelio, el centurión y los suyos, Hechos 10, 43, 48. Aquí está la primera conversión de gentiles llevada a cabo por Pedro en la casa de Cornelio, y aquí sí es recepción del Espíritu Santo, aquí no es llenura del Espíritu Santo, aquí están recibiendo a Jesucristo, y entonces inmediatamente están recibiendo el Espíritu Santo en ese momento que Cornelio y los de él, de su casa, reciben al Señor. La gente aquí en Hechos 4 fue llena del Espíritu después de orar, y luego hablaron la palabra de Dios con denuedo. O sea, no hablaron en lenguas, sino en su propio idioma, pero lo hicieron con denuedo. Estamos hablando de una llenura del Espíritu. Uno recibe al Espíritu Santo en el momento de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Esa es la única forma de recibir al Espíritu Santo inicialmente. Al momento de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y dice Efesios 1:13, y vea este texto. En él también vosotros, habiendo oído, no visto, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se lo está diciendo Pablo a los de Éfeso, Efesios 1:13. Aquí está uno de los textos, porque también está en 1 Corintios capítulo 12, de que al recibir a Jesucristo se recibe el Espíritu Santo. Pero este otro pasaje está en Efesios 1:13. Entonces, Pablo está hablando a los de Éfeso y no está hablando a los judíos. El siguiente dice, para recibir el Espíritu Santo, entonces, primero, no necesitamos bautizarnos. Segundo, no necesitamos la oración. Tercero, no necesitamos que nadie nos imponga manos. Cuarto, tampoco hay necesidad de una segunda bendición para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es algo que todos los creyentes hemos recibido en el momento de creer. Siguiendo, dice esta parte, el Espíritu Santo es Dios, es una persona. Cuando uno lo tiene todo. O sea, la llenura del Espíritu Santo se da inmediatamente. El Espíritu Santo no viene a nosotros a un cuarto, a la mitad, a 3/4, al 100%. El Espíritu Santo se da totalmente. Él no se manifiesta a nosotros por partes, ¿verdad? Porque cuando hablamos de llenura pensamos que estamos vacíos y que entonces necesitamos llenarnos. Vamos a explicar eso, a qué se refiere. No hay nada más que pueda recibir. Si ya lo recibió, ya lo tiene todo. Así que la llenura del Espíritu Santo no es recibir más de él. Eso no es. Él no es como la gasolina en un tanque de un vehículo, que cuando se mira ya solo tiene una rayita del tanque y necesita llenarlo. No es así la experiencia de un creyente con el Espíritu Santo. Entonces es que él reciba más de uno. No es que uno pueda recibir más de él, sino que él reciba más de uno. Y esto se va a dar en la medida de nuestra santificación y consagración, y que podamos estar en comunión con el Señor, incursionando en su palabra. Es dejar que el Espíritu Santo llene cada área de su vida para controlarlo según la voluntad de Dios que se revela en la Escritura. Las evidencias de la llenura, no de recibir al Espíritu Santo. Las evidencias de la llenura son, primero, hablar la palabra con denuedo. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia, ojo, esta es importantísima, un cambio de carácter y de vida. Si usted o yo no hemos cambiado nuestro carácter y nuestra forma de vida, puede ser que sí hayamos recibido al Señor, pero nunca vamos a tener o vamos a disfrutar de ese privilegio de la llenura del Espíritu Santo.
Lo que quiere decir es que no vamos a hablar la palabra de Dios con denuedo, o bien que no va a haber un cambio de carácter y de vida. Vamos a seguir siendo las mismísimas personas. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Hermanos, yo quiero que lo tomen en esta forma que se lo estoy diciendo, porque yo no quiero hacerles creer cosas que no dice la Biblia, sino que aquí hay algo importante. Uno deja de ser y hacer como antes de aceptar a Cristo. Esa es una evidencia de un cambio de carácter y de vida. Uno deja de ser y hacer como antes de aceptar a Cristo, o sea, conforme a nuestra vida pasada. ¿Se recuerdan de Pedro allá en el Monte de los Olivos? Cuando llegaron a prender al Señor, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, uno de los guardias del templo, porque él tenía ese carácter. Pero Pedro, después del aposento alto, Pedro ya nunca sacó espada. Pedro se convirtió en una persona tan dócil, tan humilde, que le podían hacer cualquier cosa que Pedro no respondía. ¿Qué pasó? Hubo un cambio de carácter. Dejó de ser quien era y dejó de hacer lo que antes hacía. Si nosotros estamos haciendo exactamente igual, porque puede ser que en ese proceso vayamos avanzando y todavía tengamos alguna parte de nuestra personalidad anterior y de nuestras costumbres y nuestra vida del mundo como anteriormente la teníamos. Puede ser que sea todavía residuo de eso, pero tiene que irse viendo que vamos progresando en esa forma de nuestro carácter y de nuestra forma de ser. Si no, no hay llenura. No nos engañemos, no hay llenura. Y entonces aquí dice Pablo que para demostrar que no estamos en esa parte, tenemos que ir a Gálatas 5, 19 al 21 para ver las obras de la carne, porque las obras de la carne no tienen ninguna relación con la llenura del Espíritu. O sea, el que está dentro de las obras de la carne, podríamos decir prácticamente, no tiene llenura del Espíritu nunca, jamás. No puede ser. No hay contradicción en la Biblia. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Y mire, son 17. Yo las numeré ahí. Pero más importante que las 17 es lo que dice al final este pasaje. Pero leámoslas. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Son 17 obras de la carne. Ahora, si yo estoy practicando estas 17 o parte de estas 17, mire lo que dice el apóstol Pablo. Y aquí sí, esto sí es doctrinal. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si estamos dentro de esto, estamos equivocados creyendo que vamos a heredar el reino de Dios, no el reino de los cielos. El reino de Dios, ya dijimos que es el reino de Dios, pero habla de los que practican, que constantemente están en eso, no pueden tener la llenura del Espíritu Santo jamás. No puede ser. Sería una contradicción bíblica. Y el riesgo tan grande, tan mayor, tan mayúsculo, lo peligroso es que no vamos a heredar el reino de Dios. ¿Qué va a pasar si usted o yo no heredamos el reino de Dios? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se pierde la salvación? No, no se pierde la salvación. Pero usted no va a estar dentro del reino de Dios. Estará en cualquier otro lugar, menos en el reino de Dios. Puede ser que esté en el reino de los cielos, pero no en el reino de Dios, que son dos cosas totalmente diferentes. Si no entendemos esto y estamos metidos en este problema, estos 17 aspectos que habla de obras de la carne, hermanos, considerémoslo, porque el día que nos muramos o el día que el Señor venga por la iglesia,
lo vamos a lamentar como lamentó Esaú haber vendido la primogenitura, que habiendo tenido la oportunidad, la despreciamos. Y allá sí vamos a lamentar el no haber sido parte de los herederos del reino. Pero también dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos, qué? No heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. No nos engañemos. Si estamos actuando injustamente, no vamos a heredar el reino de Dios tampoco. Dice Pablo, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué cosa? Heredarán el reino de Dios. Bueno, usted y yo decidimos qué queremos. ¿Queremos heredar el reino de Dios? Ok, prestémosle atención a estos dos pasajes bíblicos. Cambiemos nuestra forma de ser. Cambiemos nuestra personalidad, cambiemos nuestras costumbres, nuestra forma de vida, si la llevamos conforme al mundo. Cambiémosla si queremos esto. Usted decide. Los judíos decidieron que no se estableciera el reino de los cielos del Señor, ni que tampoco viniera el Señor en su segunda venida. Y mire lo que pasó por 2000 años. Veámonos en ese espejo. Nosotros podemos sufrir mayores consecuencias que estas. Entonces, cada uno considera esto porque es muy importante, muy delicado. Esto es algo muy personal. Aquí no es porque yo soy pastor, porque yo soy anciano, porque yo soy diácono, porque yo canto, porque yo soy músico. Nada que ver, pero absolutamente nada. Y es claro lo que está diciendo. Mire, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto sí es punto doctrinal para la iglesia, no para los judíos, para la iglesia. El Espíritu manifiesta su presencia en el creyente a través de un conjunto de cualidades de carácter que, por supuesto, resultan en cambios en el estilo de vida del cristiano. Mire, dice, el Espíritu manifiesta su presencia en el creyente a través de un conjunto de cualidades de carácter que, por supuesto, resultan en cambios en el estilo de vida del cristiano. Mas el fruto del Espíritu, esto es lo contrario, aquí debíamos encajar todos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Este sí es punto doctrinal para la iglesia. Debemos sacar nuestra doctrina de los libros que Dios nos dio para establecer la fe cristiana en las iglesias entre los gentiles. Las epístolas de Pablo de Romanos a Filemón. Otra vez, insisto y enfatizo, de Romanos a Filemón, ahí está la doctrina. Y ahorita, en esta noche hemos visto dos pasajes bíblicos con respecto a doctrina para la iglesia. Nos vamos a quedar ahí. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.